Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com, un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas que hacen que iniciar un negocio sea simple, ir a los puntos clave que realmente hacen la diferencia en que logres tener ese negocio que estás buscando. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema que nos toca a todos, dígase de paso, y es el tiempo. Muchas veces decimos, ok, quiero empezar mi negocio, pero no tengo tiempo. Estoy todo el día yendo de un lado al otro. No es solo tu trabajo en sí, sino también todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de tu casa, lo que tiene que ver con cuidar a tus hijos, llevarlos al colegio, estar con tu pareja, leer, tener tiempo libre, hobbies, etcétera. Entonces no nos alcanza el tiempo para todo. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de una herramienta clave y una serie de conceptos que van a hacer toda la diferencia en que vos tengas esos minutos extra que necesitas cada 24 horas. Me van a estar acompañando en el episodio de hoy. Lu, bienvenida. Hola Santi, ¿cómo estás? Y también Mati. Muchas gracias, Santi. Mi nombre es Santiago Salom y les quiero decir que antes de que empecemos con todos los temas, si les gusta el show de Superhábitos, piensan que está bueno que más personas lo escuchen, pueden suscribirse en iTunes, pueden suscribirse, que Mati me dijo el otro día que va a desaparecer. Sí, ahora busco una noticia más oficial para decirlo seriamente, pero sí. Okay. Apple va a aparentemente eliminar iTunes y pasar a otras aplicaciones para distribuir contenido. Bien, pueden suscribirse en iTunes o lo que sea que exista en el momento que escuchan esto. Pueden suscribirse también en Spotify. Eso sería lo principal para nosotros. Para los que no les gustan esas plataformas, el otro día Lu me preguntó si estamos en iVoox. Estamos en iVoox, estamos en Stitcher, estamos en Google Podcast, estamos también... Bueno, vamos a estar creo que a partir de la semana que viene en radio.com o radio.com. Así que estamos en un montón de lugares. Generalmente mi metodología es cuando aparece como, podés incorporar, ok, incorporo y después pregunto. Así que si quieren que estemos en otro lugar que no conocemos, nos pueden avisar. Claro, pueden decir, che, no estás en esta aplicación. Bueno, avísame y vemos de aparecer también ahí. No mencionamos, Mati dijo que sí iba a olvidar y se olvidó, que estamos con un mate especial en el episodio de hoy. No sé si se alcanza a ver, si están viendo en YouTube lo pueden ver. Si están escuchando, les contamos. Es un mate que nos regalaron Hernán y Jorge, que son de San Cayetano, que estuvieron en el podcast hace un tiempo y que los vimos, estuvimos en Buenos Aires, hicimos un encuentro con las personas del curso Cómo iniciar un negocio mientras trabajas, que fue una cosa espectacular, una experiencia. Creo que todos los que estuvimos seguimos recordando todas las cosas geniales que pasaron y lamentándonos de cuán corto se hizo el tiempo. Dentro de ese lugar los vimos a ellos, que hace mucho tiempo teníamos ganas de darles un abrazo y nos regalaron ese mate que hoy nos acompaña. Una cosa que estoy pensando, es una idea loca, quizás, porque estamos en la oficina de Superhábitos, que es más que el estudio, tenemos otros lugares, y pensé, ¿qué pasaría si, así como hay personas que tienen de sus fans como carteles, si la gente nos regalara mates de distintos lugares? Sería buenísimo. Podríamos o que tener como que hagan una alusión estante a ellos, claro, para que nosotros digamos como, este mate nos lo regaló tal, y tuviéramos un estante con mates. y en todos los episodios usaríamos uno diferente. Sería muy Podría divertido. ser. Me parece súper bien. Ahora sí, una aclaración. No vamos a pagar por el envío de los mates. ¿Te acuerdas de alguien que nos dijo una vez? Te regalo un mate, tenés que pagar el envío y el mate. ¿Te acordás? Y era un envío lejos. Era muy, muy O sea, lejos. no Y fue era- como, no, gracias. no era un envío. No es un regalo. Sí. Me estás regalando un gasto extra. No quiero ese gasto en mi vida. Pero bueno. Pero son bienvenidos los Claro, mates. son bienvenidos. Así que si saben que nos van a ver o la próxima vez que nos vean, quien sea que esté escuchando esto, pueden regalarnos un mate. Y lo vamos a tener en nuestra colección de mates de fans del show de Superhábitos o de Superhábitos en general. ¿Les fue una mala idea? No, No, está- es ok. una gran idea. Me De parece una hecho, buena me idea. divertiría mucho que ya haya alguien pensando, les voy a mandar un mate. ¿Te acuerdas cuando alquilamos la casa en Mendoza que tenían como mates de lugares? Entonces, además si son de algún lugar en particular, pueden regalarnos un mate de ese lugar que tenga algo que ver con ustedes también. Sería un lindo gesto. Sí. Pero bueno, vamos a hablar. Como dato de color, efectivamente iTunes va a desaparecer. No logro encontrar la fecha, la estoy buscando. Pero definitivamente ya está anunciado que va a desaparecer. Se va a dividir en 3 servicios distintos. Vas a tener una aplicación de videos, una aplicación de podcast y una aplicación de música. Supongo que vamos a terminar en la de podcast, a menos que la gente de Apple se tome muy en serio tus cantos al comienzo de los capítulos. Y terminemos en música. Con lo cual,
Lo que no logro encontrar es la fecha, pero sí, efectivamente iTunes va a desaparecer. Pero bueno, supongamos que, o supongo que esta división implica que si te suscribís a iTunes ahora, cuando se divida vas a seguir estando al tanto en podcast de los podcasts. Supongo que sí, no es... Hay muy mala información para variar. Como todo lo que pasa con Apple en general. Así que estoy viendo si encuentro, pero bueno, por lo pronto si nos Ante la buscan en duda. iTunes, me parece bastante claro que van a dividir, pero van a mantener la información que cada usuario ya tiene en su cuenta, entonces lo más probable es que en la aplicación de podcast de Apple se pueda seguir escuchando de la misma forma que se puede escuchar Es en Google increíble Podcast. cómo Spotify llegó al mundo del podcasting hace un año y ya tenemos 1000 veces mejor información sobre los podcasts en Spotify que en Apple, que es literalmente el que inventó el concepto de podcast. Sí, Bueno, es así. ¿Qué le vamos a hacer? malas decisiones Malas fueron decisiones fueron tomadas y siguen siendo tomadas, definitivamente. Vamos a estar hablando, como les decía, de la falta de tiempo y el concepto central que vamos a estar manejando hoy, y vamos a meternos en la idea y vamos a manejar algunos conceptos de cómo ustedes pueden aplicar esto en su día a día, es el concepto de sistematización aplicado a las cosas que hacemos todo el tiempo. Y la cuestión es la siguiente. En nuestro día a día, así como tenemos hábitos, que son el 95% de las cosas que hacemos todo el tiempo, de lo que hacemos a lo largo del día, perdón, hay cosas que nosotros hacemos consistentemente, una y otra vez, recurrentemente. Y si nosotros queremos tener más tiempo, lo que tenemos que hacer es empezar a enfocarnos en pensar, bueno, de esas cosas que me están tomando mucho tiempo, ¿cómo puedo hacerlas mejor? ¿Hay alguna manera de automatizarlas? ¿Hay alguna manera de sistematizarlas para que tomen más tiempo? Porque al nosotros enfocarnos en cosas que hacemos todo el tiempo, el ahorrarnos de hecho, cuando estaba pensando en esto, pensaba en Mati, que siempre habla de ese tema en particular. El ahorrarnos de repente 5 minutos, no es solo 5 minutos, son 5 minutos todos los días durante el resto de nuestra vida. Que ahí la lógica tiende a ser bastante simple, ¿no? 5 minutos todos los días es media hora a la semana. Eso significa 2 horas cada mes. Y eso significa en un año 24 horas. Y 24 horas es un día entero que muchas veces uno habla con las personas y cuando les pregunta... Porque, perdón, 24 horas es un día entero si no durmiéramos, pero si lo tomamos en horas laborales, son 3 días laborales. ¿Y cuántas personas se mueren de ganas de tener 3 días más de vacaciones en el año? Bueno, un ajuste de 5 minutos hoy nos compra esos 3 días. Si hago otro ajuste de 5 minutos mañana, me gané una semana. Hago eso periódicamente y de repente tengo años que rinden el doble o el triple o 4 veces lo que le rinden a otras personas. Y el secreto está en empezar a trabajar los temas que vamos a ver hoy. Que también tiene que ver con hacer las cosas de un modo más consciente y más inteligente. Y no estoy pensando en Leo, que es parte de nuestro equipo, que tiene como esa mentalidad de, bueno, esa formación en sistemas, que cada vez que estamos haciendo algo, específicamente en sistemas, ¿no? Como programador y demás, cada vez que estamos haciendo algo, él siempre me pregunta, che, pero esto se debe poder automatizar. Y 2 días después aparece con alguna forma mágica de programador de sistematizar cosas o de automatizarlas. Y es llevar como esa mentalidad del ser muy consciente de lo que estás haciendo en el día a día y ver que estás haciéndolo muchas veces, o sea, que es algo que haces repetidamente. Y ponerle cabeza y pensar, bueno, a ver, esto lo hago todo el tiempo, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y cómo puedo ponerle cabeza y hacer que esto me tome menos tiempo y que mi vida sea mejor gracias a eso. Que muchas veces lo hacemos en automático y no hacemos esa cuenta que hizo Mati recién o no pensamos, debe existir una mejor forma de hacer esto. Que puede parecer simple en términos de algo como intuitivo o tonto. Y es intuitivo, pero muchas veces no lo hacemos de todas formas. De hecho, nos estamos acordando con Mati de una vez que estábamos trabajando con un cliente, o sea, Mati estaba trabajando con un cliente en particular, y esta persona estaba hablando de que no tenía tiempo. Y de repente, analizando su agenda, nos dimos cuenta de que esta persona pasaba mucho tiempo yendo a pagar cuentas. Es terrible. Cuando lo recuerdo, es terrible. Pero es algo Y muy era común. mucho tiempo. Y creo que acá vamos a indignarnos un poco. Todas las personas deberíamos ser muy conscientes de que en el 97% de los casos, esta estadística definitivamente no se basa en un estudio científico, las cosas se pueden hacer mejor. Si uno se siente, a mí me sigue rompiendo la cabeza y me pasa de que cuando lo recuerdo pienso que debería hacerlo mucho más seguido, de que uno dice, lavar los platos en mi casa. Yo ya sé cómo se lavan los platos. 100% de seguridad si le dedicas media hora a googlear
cómo lavar los platos mejor, vas a duplicar tus habilidades lavadoras de platos. Porque va a aparecer alguien que te diga, pone los platos cerca de la ventana, porque eso lleva a que se limpien más fácil después. Tirarles una gota de vinagre al agua antes de empezar. No sé, siempre hay truquitos. Y si eso pasa en todas las áreas de nuestra vida, eso tiene mucho impacto. Ayer voy a dar un ejemplo súper concreto, la aspiradora. El año pasado le dediqué bastante tiempo a investigar, no muchas horas, pero sí muchos días, ratitos, a investigar sobre limpieza de la casa. Y automáticamente apareció alguien que decía, hey, la aspiradora es el secreto de la gente que es eficiente limpiando sus casas. Nosotros no teníamos aspiradora, en nuestra familia nunca había habido una aspiradora. Y ayer estábamos limpiando unos cajones en casa y con una aspiradora que compramos después de esa lectura, y fue impresionante. Algo que antes me tomaba media hora y quedaba mal, lo hicimos en 3 minutos literales y quedó perfecto. Y de repente, no limpio los cajones todas las semanas, es cierto, pero hey, ahí me acabo de comprar media hora para hacer lo que quiera. No hay nada más. No, pero es súper interesante porque cuando vos... Que de vuelta es lo que hablamos siempre, de que detrás de las personas hiperproductivas muchas veces lo que tenés no es personas hipervoluntariosas, sino lo que tenés es muy buenos sistemas. Por ejemplo, porque decís, ok, ¿qué diferencia me hace a mí tener una aspiradora para, no sé, ahorrarme 30 minutos una vez al mes, supongamos? Pero de repente le metes esa lógica a poner todas tus cuentas en débito automático, que era el ejemplo que hablábamos recién de este cliente. De repente vas, ir a pagar cuentas toma tiempo. Hacer una fila para pagar una cuenta físicamente te toma tiempo. Si fuiste rápido te tomó 30 minutos, por lo menos, incluso de moverte desde tu casa a este lugar. En cambio, de repente vos agarras y decís, ok, débito automático, listo, media hora a la bolsa que no estoy gastando en este tema, ni siquiera tengo que pensar. De repente me compro eso, de repente me compro el lavavajillas, que es otro tema en el que Mati es un evangelizador. Un defensor. Porque es automatización. Yo creo que muchas veces las personas cuando hablamos de electrodomésticos, uno reniega del tema porque las personas lo tienen puesto en esta categoría de cosas lujosas. Pero cuando lo damos vuelta y como emprendedores pensamos, eso es automatización. No es nada más que automatización. ¿Vos no comprarías una máquina que te ahorre tiempo en tu trabajo? Definitivamente. Nadie se indigna cuando alguien dice, sí, me compré esta impresora para no tener que estar escribiendo las cosas a mano. Esto es lo mismo llevado a otras áreas. Y de hecho es algo que tenemos que, por eso digo que hay que estar muy atentos y es bueno periódicamente sentarse a googlear sobre esas cosas, porque en casi todas las áreas hoy en día existen formas de automatizar. Internet nos da acceso a mucha información, lo cual nos permite que la sistematización funcione mejor. El otro día vi que ahora en Mercado Libre aparecen unos robots que cortan el pasto. Es una máquina de cortar el pasto robot que se encarga de todo el trabajo solo. Es la rumba para el jardín, claro. Básicamente. Es la rumba para el jardín. Entonces, de vuelta, tenemos que partir de la base de que siempre podemos hacer las cosas mejor. Sí, y es tremendo cuando nos damos cuenta de que en nuestro día a día hay cosas con las cuales nos estamos topando todo el tiempo. Voy a dar un ejemplo súper estúpido, pero de vuelta, estos pequeños cambios incrementales son los que hacen o lo que mejoran tu calidad de vida, los que mejoran tu calidad de vida en el largo plazo. Me gusta la silla del podcast más arriba, generalmente el respaldo. Y siempre estaba abajo. Entonces yo lo que hacía, lo levantaba y me apoyaba y lo dejaba arriba. Y entonces, pero eso no siempre me pasó. Como que el otro día descubrí que lo podía subir y estaba más cómodo. Y entonces, los últimos 3 episodios que estuve grabando hacía eso. Me lo levantaba y me apoyaba y grababa. Y de repente se me caía y me lo acomodé. Y recién estaba charlando con Mati y dije, voy a que hay una forma de que esto se quede arriba. Y Mati se paró, porque yo estaba trabajando con la compu, se paró, vino y había una tuerca atrás que la ajustó. De vuelta, fue una tontera, pero ahora puedo salir, alejarme de la espalda, alejar la espalda del asiento y sigue igual. Y así, Santi, ¿en serio? ¿No te diste cuenta? Pero no, hay miles de cosas en nuestro día a día. Por ejemplo, hay gente que va a trabajar. Voy a hablar un ejemplo de sistematización que no implica automatización ni comprar algo. Hay gente que todos los días va a trabajar y sistemáticamente se olvida cosas. Sistemáticamente es como, armo mis cosas temprano porque estoy cansado, guardo el bolso, me voy a trabajar y me olvidé el pendrive. Me olvidé el adaptador el cargador del teléfono, etcétera. Y de repente, si vos simplemente agarras, generás un checklist de las cosas que tenés que llevar al trabajo y lo pegás en la heladera y todos los días antes de salir decís, a ver, esto lo tengo, te vas a ahorrar montones de dolor de cabeza, vas a ahorrar plata, quizás tengo que pedirle a alguien que me mande el delivery porque me olvidé tal cosa, te vas a ahorrar un montón de espacio mental además. Y de estrés.
Que también, o sea, por eso en estos ejemplos, desde el más simple de la silla hasta el de las cosas del día a día en el trabajo, hasta lavar los platos, implica frenar, para resolverlo y hacerlo bien, implica frenar y pensarlo, que es lo que no sucede muchas veces en la rutina, en la vida cotidiana, que podemos tener rutinas súper ajetreadas, podemos tener una vida cotidiana muy complicada, con muchos horarios, muchas cosas, muchas demandas, y aún así no hace falta que frenes 3 horas para mejorar algo. Por ejemplo, lo de la silla en tu caso fueron seguramente 1 minuto de reloj. Hacer un checklist de todo lo que llevas al trabajo o tenés que llevarte en el día a día, seguramente te sentás, agarrás un papel. Lo podés hacer mañana mientras te preparas para ir al trabajo. Claro, mientras que vas guardando las cosas, lo vas anotando. Seguramente es 1 minuto y medio, 2 minutos, y seteas como una solución que te va a durar a largo plazo y que te va a hacer mucho más feliz mucho tiempo, y no hace falta frenar 2 días enteros para poder hacer esas mejoras. El tema es que en el día a día muchas veces tenemos muchas cosas para hacer, esta velocidad del día a día que sentimos, ¿no? Esta urgencia que sentimos todo el tiempo, y es como que estamos predeterminados a que, por ejemplo, pagar las cuentas. Bueno, pero tengo que pagar las cuentas, no puedo no pagar las cuentas. Tengo que lavar los platos, no puedo no lavar los platos. Entonces, con esa idea, con esa mentalidad de esto lo tengo que hacer sí o sí, lo hacemos simplemente y nos frenamos. Entonces, cambiando el chip y frenando a pensar, bueno, esto que tengo que hacer, porque hay que pagar las cuentas, si no me van a cortar la luz, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y quizás frenás y decís, bueno, todos los días voy a frenar 5 minutos a pensar una cosa que pueda mejorar. Con esos 5 minutos que tenés en tu día a día, seguramente podés hacer muchos cambios sin tener que frenar tu vida para mejorar. Bueno, de hecho, le contaba a Mati que en un libro que estuve leyendo hace poco tiempo, una persona proponía el hábito de todos los días dedicar 15 minutos a... No digo que lo proponía porque ninguno de nosotros lo tiene formalmente. Nosotros tenemos informalmente el hábito de siempre estar sistematizando, siempre preguntarnos como, ok, ¿qué podría estar no haciendo de esto que estoy haciendo? Pero esta persona decía, hacete el hábito literal de 15 minutos al día, sentarte a ver tu rutina y pensar, ¿qué puedo optimizar ahora para ahorrarme tiempo? Que muchas veces son de vuelta. Una buena forma de verlo, o un hábito con el que nosotros sí tenemos y con el cual creo que se puede conectar, es el hábito del aprendizaje. Porque a mí me pasa, ahora que lo estamos hablando, de que casi siempre, como yo me siento a investigar algo porque quiero mejorar un área de mi vida, y siempre me siento a revisar esa área de mi vida con el material que estoy estudiando, termina generando sistemas ahí. Entonces, creo que esa sería la forma más simple de conectarlo para las personas que por ahí vienen desarrollando los hábitos que hablamos en el podcast. Si uno al bloque de aprendizaje lo conectas con un pequeño momento de sistematización, probablemente hay una coherencia muy fuerte. Y puedes empezar a encontrar esas pequeñas mejoras de vuelta. En el mismo libro que les estoy contando, la persona decía, por ejemplo, ¿dónde tenés el papel higiénico del baño? Decía 2 cosas. Primero, ¿dónde lo tenés? En el baño, da. Sí, bueno, pero ese es el tema. Por ejemplo, vos puede ser que lo guardes en otro lado. Entonces, cada vez que necesitas papel higiénico, recurrentemente te quedas sin papel higiénico por si acabó y tenés que ir y buscar y traerlo en vez de tenerlo ahí. O, por ejemplo, este fue un ejemplo que él lo daba como ejemplo de las cosas tontas, pero extremadamente tontas del día a día que la gente no piensa. Cuando vos pones el rollo del papel higiénico, ¿para qué lado lo pones? Por ejemplo, si vos pones el rollo es del un papel debate higiénico, universal, me parece. No, pero... Este autor tenía una opinión. Claro, este autor tiene una opinión muy firme, y era que si el papel higiénico está como para afuera, en realidad es mucho más fácil de cortar y mucho más rápido que si lo tenés para adentro. Bien. Esa era como su posición. Pero de vuelta, la gente no piensa eso. Sí. O sea, yo tampoco nunca lo había pensado. Yo simplemente lo tenía así, porque era más cómodo. Pero por ahí, quizás tuviste el papel higiénico dado vuelta durante años y perdiste a 3 segundos cada vez que cortabas papel higiénico o te era incómodo. Y de repente todo hubiera sido más fácil. Si simplemente te sentabas en un segundo y decías, ¿cómo es más cómodo tener esto? ¿Cómo puedo tenerlo más a mano? Como el debate que teníamos con Enzo de los cubiertos. Sí. Los cubiertos. ¿En qué orden van? Los cubiertos con mango de madera. Muchas veces hay personas que los ponen como que los lavan y los ponen como el cubierto para arriba y el mango de madera para abajo. Bien. Y eso en realidad hace que se demore muchísimo más en secar. Porque la madera tiene que secarse. Entonces, si vos lo pones al revés y pones el cuchillo, y es mucho más seguro porque no te lastimás si los vas a agarrar, y la madera se seca mucho más rápido. O si sos más inteligente, que es algo que hemos hablado hace poco, te comprás cuchillos que no son de madera. Exacto, un paso También. más allá. O por ejemplo, vos te acuerdas, Mati, que hablabas mucho de tener cosas de vidrio, ¿era? Por el lavavajillas. Sí, las cosas de vidrio son mejores para el lavavajillas, además son súper higiénicas y tienen la ventaja de que se pueden limpiar, por ejemplo, con esponjas de metal sin dañarse. Que no es cierto, por ejemplo, para el teflón.
El hecho de poder limpiar con esponjas de metal significa que puedes limpiar más rápido. Ujú. Bueno, otro ejemplo que al final este episodio se está convirtiendo en una serie de ejemplos Consejos prácticos para mantener tus para ser cubiertos. más productivo en tu casa en general. Pero bueno, ya que estamos, voy a tirar una cosa que le decía a Mati que estoy implementando ahora. Es nosotros tenemos nuestros acuerdos de división con Mari, de división de las tareas de la casa, en términos de que muchas veces es como, esto está dando vueltas, ¿de quién es responsabilidad? Bueno, ahora cada uno tiene responsabilidades que son claras, entonces si algo está dando vueltas, todos sabemos de quién es. Que en un podcast que grabamos con Mati también hablé de eso. Y una cosa que me estaba pasando es que, por ejemplo, cuando vuelvo a entrenar a la noche, a veces, que es tarde, digo, bueno, tengo que ordenar mis cosas. Entonces, como tengo que dejar todo ordenado, porque es lo que quedamos a hacer, muchas veces como que empiezo a ordenar una cosa, después voy a ordenar la otra, y me estoy acostando en la cama y digo, dejé la puerta, cerré la puerta. Entonces tengo que salir de mi cama, caminar hasta... Y aparte, ese es el tema, por cómo es la casa, yo entre donde está mi habitación y la puerta de la casa tengo como, no sé qué tengo, 20 metros, por lo menos. Puede ser. Sí, capaz que 15, 20 metros. Entonces es como 15, 20 metros saliendo con la bata para volver a cerrar la puerta. Entonces, lo que estoy implementando es un checklist que quiero poner en la heladera, todavía no lo puse, de todas las cosas que tienen que estar listas a la noche, porque tengo que entrar el auto, cerrar el garage, chequear de que estén cerradas las distintas puertas, porque tengo que ver la puerta del patio, tengo que ver la puerta delante, tengo que ver la puerta del garage también que esté bien cerrada. Entonces, muchas veces me pasa eso, que tengo que pensar y me tengo que sentar un segundo en medio antes de acostarme, que ¿me olvidé algo? En cambio, teniendo el checklist lo puedo hacer mucho más fácil. Que claramente, a ver, lo que estamos hablando es sistematizar, no es ninguna ciencia, es sentarte, sacar las cosas de tu cabeza, ponerlas en algún formato allá afuera y darles un orden lógico, algo que te permita comprender todo lo que está pasando y cómo se interconectan los diferentes elementos. En este caso, ver cuáles son todas las tareas que hay detrás de cerrar la casa y cuál sería el orden más inteligente para hacerlo. Simplemente al hacer eso, ya tu vida es mejor, porque empezás a ver con más claridad las cosas. La optimización es un paso posterior que se da ahí. Pero cuando nosotros empezamos a sistematizar y, como decís vos, Santi, a desarrollar ese hábito, que definitivamente lo de los 15 minutos probablemente es la forma más simple de hacerlo, uno empieza a llevarlo a todas las áreas. Entonces, no sé, estoy pensando ahora, nosotros no tenemos necesariamente algo así pensado para nuestra casa, pero me pasa cuando salgo al jardín en la casa donde vivimos ahora, que yo siempre que tengo que ordenar el jardín empiezo del frente y voy hacia atrás. Y yo más o menos tengo una especie de checklist mental de cosas a las que tengo que ir prestando atención. Entonces me paro más o menos en el mismo lugar, empiezo a avanzar, cubro esto, hasta que llego al final. Solo hacer eso te ahorra, y de vuelta son 5 minutos acá, 5 minutos allá, pero muchas veces las personas con las que nosotros hablamos, la pregunta es ¿cómo hago para tener una vida más completa? ¿Cómo hago para poder ser productivo en mi negocio y disfrutar más de mi familia y verme mejor y, no sé, estar más saludable y que mi casa sea más agradable también? Y muchas veces nos sentimos abrumados porque pensamos que para hacer todo eso lo que tenemos que hacer es apilar todas las cosas como las hacemos ahora en un horario. Y ahí es donde nos estancamos y ahí es donde empezamos a sufrir. Cuando nos damos cuenta de que muchas veces la respuesta es encontrar formas mejores de hacer las cosas, de repente el horario puede tener todo eso e igual tener mucho tiempo libre. De hecho, voy a hablar de algo que por ahí es extremo, pero realmente existe. Y es, por ejemplo, todo lo que es supply chain o cadenas de distribución es una disciplina en sí. O sea, es obvio que hay alguien que está escuchando el podcast que es un experto en supply chain. Y las personas cuando diseñan las operaciones de una empresa, las rutas de distribución, si es una empresa seria y grande generalmente, se piensan y es científicamente como vas a pasar por acá, vas a pasar por allá, después vas a ir por acá, porque si no lo haces así y simplemente decís como, voy a ir por cualquier lado, demoras más, gastas más, tenés más riesgo de accidente, etcétera. ¿Y por qué pasa eso? Porque las empresas tienen sus números y valoran su tiempo, si se quiere, pero las personas no hacemos eso. Por ahí informalmente diseñamos en qué orden vamos a buscar a los chicos del colegio, pero no lo pensamos. Quizás si cambiaras la ruta por la cual buscas a los chicos del colegio, podrías aprovechar. Otra cosa que toma un montón de tiempo y sale constantemente, las compras del súper. Yo, informalmente, hace varios años atrás, me armé una planilla de Excel en la cual tenía todos los elementos de cosas que normalmente compro para el súper. Era como que armaba la lista y tenía todo. Entonces, para ir una vez cada 2 semanas, porque yo dije, no quiero ir todos los días al súper,
voy a ir una vez cada 2 semanas. Entonces ponía eso. Y cuando iba al súper y de repente había algo que decía, necesito esto y no estaba en la lista, lo sumaba a la lista. Entonces llegó un punto en el cual antes de ir al súper miraba la lista y era, ¿esto necesito? Sí, esto no, esto sí, esto no. Listo, me tomaba a hacer la lista del súper, que es algo que de hecho he escuchado a gente decir, necesito sentarme a hacer la lista del súper, como 45 minutos. Y está, ¿no? ¿Qué necesito? A ver, che, ¿falta algo de la casa? Ah, ok. Y van al armario, se fijan. O ni haces la lista y vas al súper y vas viendo. Claro. Y te olvidaste de algo después cuando volviste a tu te olvidaste algo casa. después. Y ese es el tema. Ahí gastaste el doble de tiempo en... fui al súper, me olvidé de algo, tengo que volver al súper a comprar eso que me olvidé. Gastas más tiempo. Y de vuelta, es simplemente cuestión de sentarte y decir, ok. Y aparte ese es el tema. No solo que tenés ese tema de si te olvidaste algo o no, sino que cómo hace la gente las compras normalmente. Estoy en el día y voy al súper. Entonces, cada vez que vas al súper, existe una economía de escala en el súper. Si vos vas al súper una vez cada 2 semanas, vas a ir 2 horas y media. 2 horas. Pero si vos vas al súper todos los días, te va a tomar 30 minutos cada vez que vayas. Entonces, al final del día, terminas perdiendo mucho tiempo. Y por ahí incluso siguiendo con los ejemplos muy cotidianos y del hogar que estamos hablando, también pasa que si vos combinás esto de pensar, dedicarle 15 minutos al día o 5 o 10 minutos al día a pensar cómo mejorar cosas, muchas veces las mejoras son hacer listas o sistematizar, y muchas veces las mejoras son formar pequeños hábitos que te toman 2 minutos por día, 3 minutos por día, como lo del jardín, como estoy pensando en a la mañana, no sé, el ordenar... te levantás y ordenás algunas cosas, o dejar ordenado a la noche y levantarte y esté todo ordenado. O sea, pequeños hábitos que podés ir incorporando y que por ahí no es lineal la relación de cantidad de tiempo, pero te pueden generar muchísimo más tiempo libre. Estoy pensando cuando yo era chica, por ejemplo, y muchas personas yo sé que ahora lo hacen, y yo detestaba hacerlo, pero mucha gente lo hace. Teníamos como el día del fin de semana de ordenar y limpiar la casa, ¿no? Toda la familia tenía que estar, no sé, toda la mañana del sábado o toda la mañana del domingo para ordenar, y la típica limpieza en profundidad o orden en profundidad. Y es totalmente innecesario, y vos, si lo pensás, perdés quizá todo tu domingo o todo tu sábado o tus mejores horas del sábado. O las mejores horas del sábado, ordenando, limpiando el acumulado de la semana, porque en la semana fuiste por la vida y fuiste acumulando, no sé, ropa en una silla, y fuiste acumulando platos sucios y cosas que se fueron desordenando y no las ordenaste nunca. Y quizá vos, si frenás a pensar cuáles son las cosas que se me acumulan para el fin de semana, cómo puedo mantenerlo con pequeños hábitos de 5 minutos diarios, cómo puedo mantener, no sé, con la aspiradora el piso limpio toda la semana, cómo puedo mantener mi ropa ordenada en el día a día, cómo puedo mantener la cocina ordenada en el día a día. Llegás a tu fin de semana y no necesitas perder un día entero ordenando y limpiando el acumulado de la semana, y ganás muchísimas más horas de las que pones en la semana para mantenerlo. Y eso se aplica a estas cosas y a muchas otras más del negocio. Y de repente, cuando decís no tengo tiempo para pensar en mi proyecto, no tengo tiempo libre, no tengo tiempo para descansar, en realidad sí lo tenés, solo que lo estás usando mal, y tenés quizá un fin de semana entero para estar con tu familia, para sentarte a pensar en tu negocio, para un montón de cosas, y con pequeños ajustes que ni siquiera son 5 horas diarias, puedes ganar un fin de semana completo. Que de hecho muchas veces también tiene que ver con establecer decisiones predeterminadas, que es algo que hablamos con el tema del inbox, por ejemplo, que nosotros decimos la clave de tener el inbox 0 es tener acciones predeterminadas que utilizas para cada tipo de mail. Entonces, en cuanto el mail llega, lo procesas, en vez de tenerlo dando vueltas. Y muchas veces, por ejemplo, te puedo ahorrar un montón de tiempo, estoy pensando esto que lo tomé de Mati, el generar libretas donde vos sepas que escaneas tus papeles para guardarlos. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo tengo anotaciones y de repente decía, qué buena idea esta, me la anotaba, supongamos acá, o teníamos una reunión y hacían notas de una reunión en papel porque prefiero hacerlas en papel que escritas, supongamos. Pero de repente se me acumulaban, no sé, tenía 3 libretas físicas dando vueltas que me ocupan espacio, se ensucian, no las puedo reciclar porque no lo puedo reciclar si lo necesito el material, si después yo quería buscarlo. Entonces de repente un día sentarme y decir, ok, voy a generar una libreta en Evernote donde pongo mis notas en papel, y entonces los voy guardando ahí. Por ejemplo, yo hago notas de todos los libros que voy leyendo. Ok, tengo mi libreta, entonces tengo apuntes de tal libro, ese es el nombre. Y de repente empecé a sacar muchísimo papel simplemente porque tengo la decisión. Otro tip que
o pequeña sistematización que hice en los últimos meses es, me di cuenta de que por ahí entrenaba ciertos ejercicios que no transpiras realmente, entonces la ropa queda sucia, pero no queda sucia como para que la ponga a lavar. Esa era como una cuestión. Y no quiero, viste, estar lavando y gastando agua para nada, para ropa que en realidad no necesita ser lavada. Entonces, lo que hice, ¿qué pasaba con esta ropa? Me la sacaba y no está limpia, entonces no la voy a poner con la ropa limpia, pero tampoco está sucia, entonces no la voy a poner a lavar. Entonces, ¿qué pasa? La ropa quedaba flotando por la casa, ¿no? Lo ponía arriba, era como que estaba la ropa sucia en el canasto y arriba de la tapa del canasto estaba la ropa que no estaba tan sucia, pero que iba a usar después. Pero a veces no, a veces queda colgada en algún lado, etcétera. Y lo que empecé a hacer, dije, bueno, que separé un espacio, limpié una parte del armario, que por suerte tengo bastante espacio libre, separé una parte del espacio y dije, bueno, acá pongo la ropa que está en transición. Este es mi lugar de ropa en transición. Y de repente es mucho más fácil. Cuando tengo la ropa que está limpia, no sé, la pongo ahí. Y de repente mi casa está mucho más ordenada respecto de esa ropa. Y creo que es súper importante que las personas que están escuchando se den cuenta de que detrás de estas cosas cotidianas muchas veces está el si logramos que nuestro negocio funcione o no. Si estamos trabajando y queremos emprender a la par. Si logramos emprender a la par o no. Porque Santi, mencionaste hace un rato cómo las empresas gastan en estos temas. Y el tema es, si necesitamos una motivación extra. Si tenemos dos emprendedores, uno de los cuales hace esto todos los días va optimizando pequeñas cosas en su casa, otro que no. Incluso si empezaron en la misma situación, incluso si el que no lo hace empezó en una mejor situación, va a llegar un momento en el cual el emprendedor que todo el tiempo está optimizando tiene días que para el otro son imposibles, son inexplicables. ¿Cómo lográs hacer todas estas cosas? Claro, ¿cómo entrenás? Tenés la casa ordenada, pasás tiempo con tus hijos y trabajas. Y tenés un negocio. Y encima, como nosotros al optimizar lo que estamos haciendo es eliminar cosas que no son necesarias para hacer lugar a cosas que nos permiten crecer, esa diferencia va a ser cada vez más pronunciada, porque de repente el que no optimizó no tiene tiempo para hacer ejercicio, el que sí optimizó hace ejercicio, está más saludable, se enferma menos, se ve mejor, entonces cuando se tiene que, no sé, tiene que hacer una presentación de ventas, su aspecto es más atractivo para las personas que están viendo esa presentación de ventas, está mejor arreglado porque tiene un poco más de tiempo para dedicarle a cómo se ve que el otro que está ahí apagando los incendios cotidianos. Entonces, no son cosas menores. ¿A dónde pones la toalla después de bañarte? No es un dato menor. Porque si vos dejas la toalla colgada en un lugar que no es cómodo, que lleva a que se seque lento, entonces todo el día tenés una toalla colgada tenés en el lugar incorrecto. Más toallas, tenés que lavar más toallas. Tenés que tener más toallas, tenés que lavar más toallas. Tenés un estrés. Está súper demostrado que entrar a un ambiente que tiene mucho ruido visual nos distrae. Entonces, una persona que mantiene su casa ordenada no solo disfruta de una casa ordenada, sino que es más productiva. Y que hay una cosa que también es interesante acá y es los resultados van a ser más y no es algo en lo que vos vas a estar pensando todo el tiempo. La gente asocia todo este tipo de ideas con vas a estar más estresado pensando en todas las cosas que hay para hacer. Y lo cierto es que en realidad no. En realidad todos estos sistemas están diseñados para que vos estés más relajado y puedas pensar en otras cosas. Justamente la clave de los sistemas es que te permiten tener tiempo de creatividad. Y voy a decir esto porque fue una experiencia que tuve el sábado y que me dejó pensando bastante. Estaba en una reunión social y vi una persona que un tiempo atrás me empezó a preguntar sobre productividad. Entonces le empecé a pasar cosas del podcast y se empezó a organizar y tiene como una agenda que nunca había tenido. Y otra persona de la reunión, porque estábamos en una reunión común, una persona dijo, sí, porque no sé, que tengo una fecha más adelante, y la persona dijo, a ver, dale, saqué el Excel. ¿Cómo? Obviamente gastándola o haciéndole un chiste mala onda sobre, dale, vos que andás con tu agendita ahí. Y es algo súper común. La gente, así como la gente te tira atrás para emprender, la gente te tira atrás con el tema de la organización. Gente que está tratando de ser más productiva y las personas a tu alrededor te dicen, dale vos que sos el de la agenda, o etcétera. Y yo pensaba, esa chica, que fue la que hizo el comentario, es la misma chica que hace media hora estaba hablando de que no tiene tiempo para hacer ejercicio. Y yo pensaba, qué irónico de que esta persona inútil, porque es lo que sos, porque no solo que sos malo para vos. Saludos, Karina. Saludos. Y no voy a decir el nombre por cortesía, pero esa persona no solo que sos malo para vos y sos ineficiente para la gente a tu alrededor, sino que los tirás abajo. Cuando una persona está tratando de hacer las cosas mejor, vos estás ahí metiendo presión social negativa a la persona. Entonces, de vuelta, si vos no tenés tiempo, necesitas hacer más de esto y vas a estar más relajado. Sí, aparte del estrés, esto que decías recién de
pensás que vas a estar más estresado porque tenés más cosas para hacer, ¿no? Más pequeñas acciones que sumar a tu día a día. En realidad es mucho más estresante irte a trabajar sabiendo que la cama está extendida, los platos están sucios, tenés que volver a limpiar, que tu fin de semana no vas a tener tiempo para descansar porque tenés que hacer la limpieza profunda de la casa y que encima querés sentarte a pensar un poco en tu negocio cuando volvés del trabajo, pero tenés todas estas cosas desordenadas en tu casa y todos estos pendientes y las demandas externas. Eso es mucho más estresante que poner 2 minutitos en cada pequeña acción en el momento adecuado e irte al trabajo sabiendo que volvés y te puedes sentar a pensar en tu negocio, a pensar en tus cosas, a estar con tu familia y no hay nada más que hacer. Es mucho más relajado. Claro, y aunque la creatividad suma, y es verdad, o sea, si le dedicas tiempo y sos muy creativo con tus sistemas, genial. Hoy en día no necesitas ser creativo para tener sistemas que funcionen muy bien, porque te tenés que sentar 2 minutos a googlear sobre ese tema. Son 2 minutos. Y de vuelta, si nosotros no desestimamos los detalles, ayer cuando estábamos viendo esto de ordenar el armario, habíamos puesto música en el tele. Y en un momento quería ir a cambiarlo porque había parado la lista de reproducción y no sabía cómo manejarlo. Y pensé, esperen, yo vi que hay un tutorial de cómo manejar el televisor desde el teléfono gracias a Spotify. Y 2 segundos googleé, lo sincronicé y de repente no necesitaba ir hasta el comedor para hacer ajustes, subir el volumen, bajar el volumen, cambiar la canción. Y eso es súper importante porque gané 1 minuto por cada vez que quise hacer un ajuste. Entonces, no necesitamos ser unos genios de la creatividad. Simplemente decir, a ver, ¿cuáles son las tareas que hago en el día a día? Entrar, googlear cómo esto mejor, cómo esto de forma eficiente. Y va a aparecer muchísima información. Y en cuanto incorporemos un pequeño consejo que nos ahorre esos minutos, esos segundos, ya estamos dando muchos pasos. Que eso se aplica a todas las cosas. Y creo que en uno de los episodios anteriores hablábamos de cómo nosotros... En el episodio de las métricas, en ese hablamos de eso. De cómo muchas veces la gente tiene como síntoma, reacción, y en realidad los buenos emprendedores lo que hacen es síntoma, análisis, reacción después. Y eso hace mucha diferencia, porque mucha gente, como decía al principio del episodio, va por la vida resolviendo lo que va surgiendo, y si se sentaran a hacer estas diferencias, encontrarían que esto se aplica a todo. Por ejemplo, el año pasado... La casa es muy grande. Nuestra casa es súper, súper grande. Entonces, mantenerla cálida es un desafío. Porque no querés gastar un montón de plata en gas, electricidad o lo que sea. Y tampoco querés estar de vuelta atacando echándole que la tierra se tenga que ser peor porque vos tenés ganas de gastar más. Y cuando buscamos, me acuerdo, un par de blogs de cómo mantener la casa más arreglada, encontramos como hay 2 o 3 acciones simples que la haces una vez y gastas la mitad, la casa está mucho más caliente, versus lo que hace la gente normalmente, que es ok, prende la estufa y después está dejándose, qué caro que está el gas. O no prende la estufa y la pasa mal todo el invierno, claro, innecesariamente. Y la pasa mal todo el invierno innecesariamente. Sí, y es de vuelta, en cualquier área que nos sentemos a hacer esto, nos volvemos más eficientes y no hay que desestimar el efecto que eso tiene. Porque así como en el episodio anterior hablábamos de mira, si de repente armo mi mochila un poco mejor, puedo viajar más, ser más productivo, participar en más cosas. Todas estas cosas tienen la misma implicancia. Entonces, como cualquier persona debería hacerlo simplemente para ser más feliz y vivir una vida mejor, pero como emprendedores, como dueños de negocio, tenemos que ser responsables. Si nosotros no manejamos bien nuestro tiempo, si no tenemos tiempo para las cosas importantes, no va a haber resultados. No vamos a disfrutar de los resultados. La gente que confía en nosotros, sea nuestros clientes, sea nuestro equipo, van a sufrir por nuestra ineficacia. Nuestra familia va a sufrir nuestra ineficacia y nos merecemos, y todas esas personas se merecen algo mejor. Entonces, tenemos que entender que sistematizar no es este proceso súper complejo o extraño, es dedicarle un poco de tiempo todos los días, que hay mucha información disponible y que cada micro batalla que ganemos es parte de una guerra con nuestros malos hábitos. Y el resultado de esa guerra es si disfrutamos o no nuestro día a día. Voy a contar el caso de un emprendedor. Este es uno de los casos de sistematización que he vivido últimamente. Un emprendedor que estaba trabajando con sus métricas. Hablamos de vuelta de métricas en el 235, el episodio 235. Y esta persona lo que me estaba diciendo era, estoy con mis métricas, pero me cuesta mucho llevarlas, me toma mucho tiempo. Y el tiempo promedio de las métricas eran creo que 4 horas
cargando las métricas. A veces 4 horas me llegó a decir ese emprendedor, me toma 2 días hacer las métricas. Y yo le dije, bueno, claramente dedicar 2 días enteros a hacer tus métricas no es lo que vos querés hacer cuando estás emprendiendo a la par de tu trabajo. Entonces le dije, nos sentemos, mostrame cómo lo haces y lo vemos. Y de repente había muchísimos detalles que tomaban tiempo. Por ejemplo, viendo la plataforma donde está la información, se descubre que puedes descargar un resumen en vez de tener que pasarlo a mano. Listo, ya está, te ahorraste un montón de tiempo. Entonces, cambiando el orden de las columnas de lo exportado, podías pasarlo a la planilla donde estaban, no sé, los datos de los clientes. Entonces, ahí te ahorraste, no sé, 15 minutos más. Después fue una cuestión de decir, mira, si vos agarrás y aplicás filtros acá y le pones este nombre, sale más rápido. Resultado, la última vez que este emprendedor lo hizo, le tomó 45 minutos. Y de repente, cuando vos estás trabajando a la par de tu emprendimiento y no puedes dedicarle 2 días, es como, ok, que eso es lo que la gente te dice. La gente dice, mira, o hago las métricas o tengo el negocio. ¿Qué hago? Y la respuesta es, hacer las métricas mejor y tener tu negocio. Porque cuando empezás a ver, por ejemplo, otra cosa, atajos del teclado. ¿Cuántas veces estás como moviendo el mouse? Quiero cambiar de página, muevo el mouse para acá. Aprendes un atajo del teclado. Puedes moverte entre pestañas. Puedes generar pestañas nuevas, abrir pestañas de incógnito, cerrarlas, abrir programas, todo sin necesidad de estar usando el mouse. Y esos pequeños detalles, que de hecho nosotros a la hora de evaluar candidatos para Superhábitos, los súper tenemos en cuenta las personas que saben escribir más rápido, por ejemplo. Que ahí está bueno tener esta costumbre de googlear porque hay muchísimas personas escribiendo sobre cómo hacer un montón de cosas mejor, pero también preguntarle a personas que conocemos, que sepamos que hacen algo mejor que... O sea, siempre va a haber alguien que tengas al lado que, como este ejemplo que decías de la conversación, por ahí tener el hábito de preguntar en vez de hacer un comentario negativo o un chiste o algo con respecto a lo que otra persona hace. Si vos decís, no tengo tiempo para hacer ejercicio y ves que hay una persona que tiene una agenda, preguntale, ¿por qué tenés una agenda? ¿Cómo haces para organizarte? ¿Te da el tiempo para estas cosas que a mí no me da el tiempo? ¿Cómo haces? Y siempre podés preguntarle a alguien que tenés cerca cómo hace algo y obtener un montón de información. Y muchas veces, googleando encontrás y preguntándole a alguien también, encontrás como una respuesta más avanzada porque te ahorras un montón de investigación y un montón de experimentos y llegás como a la conclusión más práctica de un montón de cosas. Sí, de hecho, en el día a día yo creo que nosotros 3 lo hacemos mucho entre nosotros. Así como suele pasar que tenemos las ideas básicas, pero muchas veces hay cosas que hacemos diferentes. Hacemos eso. Si yo de repente estoy enfrentando algo nuevo, que yo sé que ustedes 2 hicieron alguna vez, voy a acercarme y decir, che, ¿cómo manejas este tema? Por ejemplo, el otro día, esto es una estupidez también, pero el otro día compramos un microondas y una pava eléctrica, entonces tenía las cajas ahí. Y entonces, no te lo llegué a preguntar porque al final tuve una resolución antes, que fue llevar todo a reciclar y listo. Pero dije, tengo la pava eléctrica y la caja. Pero normalmente es como que tenés esa cuestión de la caja la guardo por si tengo que devolverla o no la guardo y la dejo ahí. Cuestión que generalmente la caja queda de 1 mes y medio ahí en medio del pasillo. Entonces, automáticamente, fue lo primero que pensé, porque Mati creo que venía a casa ese día a la tarde, le voy a preguntar a Mati cuál es su política con cajas que están dando vueltas. Al final no sucedió porque simplemente dije, me voy ahora a tirar todo y tiré todo directamente para reciclar. Pero, de vuelta, ese es el espíritu, es decir, ok, a ver, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, cuando, no sé, Lu me podría decir, che, Santi, ¿cómo haces para entrenar menos? Yo hago esto, ya está, listo. Capaz que puedes tener una rutina que toma 20 minutos en vez de 40. Hacer ejercicio se acaba de volver mucho más fácil. Claro, y por ahí muchas veces esto que, obviamente, no todo el mundo va a saber de todo, pero si vos tenés personas que tienen algunas áreas trabajadas más que otras, y vos tenés algunas áreas más trabajadas que otras, por ahí yo te voy a preguntar a vos cómo hago una rutina de ejercicio de 20 minutos que sea lo mejor que puedo hacer, y vos ya estudiaste un montón de cosas, ya experimentaste un montón de años, ya probaste un montón de cosas, y la respuesta que me vas a dar es mucho mejor de la que yo obtendría solamente googleando o investigando, o me tomaría un montón de tiempo experimentar cosas. Entonces también obtenemos como una mejor respuesta y mucho más avanzada que solo googleando. Salvo que, bueno, no tengamos a nadie a quien preguntarle. Sí, y definitivamente un combo es la mejor opción. Y siempre plasmando lo que sea que aprendamos en algún formato que nos permita recordarlo, porque la memoria nunca es nuestra aliada en estas cosas, sobre todo cuando queremos lograr un estilo de vida muy rico con muchas cosas. Lo mejor que podemos hacer es tener nuestra libreta de Evernote, tener nuestra checklist en papel,
tener nuestro dibujito de cómo hacemos las cosas, pero si le dedicamos ese tiempo a reunir información, ver qué es lo que hacemos en el día a día, optimizarlo, empezamos a ganar ese terreno. Creo que estamos, ¿no es cierto? Creo que sí. Creo que hemos llegado al punto que tenemos que llegar. Perfecto. Si estuviésemos en la tele nos estarían haciendo así. Suficiente. La señal suficiente. de ya está, redondeen, por favor. Redondeen, por favor. Bueno, este episodio se ha convertido de alguna manera en una colección de tips, pero creo que taladramos por medio del ejemplo. La idea es sentate y pensar tus sistemas en el día a día. Es probable que hay pequeñas cosas que podrías hacer mejor, que en el largo plazo, y muchas veces no tan en el largo plazo, te ahorrarían muchísimo tiempo. Gracias, chicos, por sus aportes. Gracias, Santi. Gracias, Santi. Estuvo bien el tema, ¿no es cierto? O sea, Fue divertido, por lo menos para nosotros. sí, de hecho me quedé con ganas de... Porque al final estamos pensando más en ejemplificar, pero hay un montón de cosas que estoy pensando en sistematizar. Y dije, qué interesante sería preguntarle a los chicos si ya lo hicieron, y si no lo hicieron, como que pensemos cómo lo podríamos hacer mejor. Eso es divertido, como hacerlo en vivo. Cuando hacemos esas cosas en vivo sin haberlas charlado antes, siempre salen cosas buenas. Sí. Podríamos hacer alguna vez una serie de Netflix que sea como tus hábitos y nosotros o algo así, y vamos a las casas de las personas y Claro. los ayudamos a ver cuáles son los hábitos que necesitan y Como cómo la serie de Marie Kondo, pero para los hábitos. claro, y para sistematizar. Sería muy bueno. Sí, divertido sería seguro. Bueno, Claro. si Netflix está escuchando, estamos disponibles. Si Juan Netflix nos está escuchando, ya sabe cuál es la cuestión. Bueno, muchas gracias por haber estado ahí del otro lado escuchando estas ideas. Esperamos que les hayan servido de ayuda. Esperamos que hayan escuchado hasta, si sentían rechazo hacia la idea de estructurar, hasta la parte en el minuto 38 que explicábamos que esto en realidad te va a relajar más. Tenías que haberlo dicho antes, probablemente. Como siempre, pueden suscribirse en iTunes, pueden suscribirse en Spotify, dejarnos una reseña y vamos a estar agradecidos por eso, y todas las personas que van a tener sus casas más productivas por escuchar estas ideas. Nos vemos nuevamente, o nos escuchamos nuevamente la semana que viene en otro episodio del Show de Super Hábitos. Chau, chau.